Bien, vamos a empezar con la resolución de este problema, el número 2, que dice calcular el valor de cada ángulo interior. Ya sabemos entonces por esto que vamos a hacer referencia a los ángulos interiores de una figura y fundamentar la respuesta. Y en los datos se nos dice que A, B, C y D es un paralelogramo. Bueno, esto podríamos decir que son los vértices o los ángulos que están relacionados con ese vértice. Así que podemos nosotros tener en cuenta dos cuestiones. Primero, si es paralelogramo, vamos a tener en cuenta que es una figura que tiene cuatro lados, es un cuadrilátero. Vamos a trazar una figura así en forma sencilla. Los cuadriláteros pueden tener varias características. Nosotros vamos a asumir algunas propiedades para resolver este problema. Acá voy a dibujar un paralelogramo. Este paralelogramo lo es, ¿por qué? Porque tiene lados paralelos, ¿sí? Tiene dos pares de lados paralelos. ¿Sí? Yo voy a tener que calcular entonces cuáles son los ángulos. Aunque esto que está puesto aquí es un ejemplo, porque no necesariamente va a ser el ángulo que corresponde acá, nos va a servir para comprender para tener algunas ideas acerca de cómo resolver este problema. En los paralelogramos nosotros tenemos que tener en cuenta primero que tienen cuatro lados, por supuesto, cuatro vértices, cuatro ángulos interiores. Entonces vamos a tener los ángulos interiores, son aquellos que están adentro de la figura, ¿sí? Entonces vamos a tener que obtener las medidas de esos ángulos interiores aplicando un procedimiento que vamos a hacer ahora. Bien, otra cuestión que hay que tener en cuenta, la propiedad de los ángulos, las propiedades de los paralelos, de los paralelogramos. Entonces vamos a decir que los ángulos opuestos son congruentes. ¿Qué significa? Que los ángulos que están enfrentados en este caso van a ser iguales. Entonces es una propiedad del paralelogramo. Nos aseguramos de que es paralelogramo si tiene los ángulos opuestos congruentes. Este y este son iguales, este y este son iguales por propiedad de los paralelogramos, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que si nosotros tuviéramos que sumar, por ejemplo, este angulito acá con su adyacente, es decir, el que está al lado, el que está más cerca, la suma nos daría 180 grados. Eso es otra propiedad correspondiente a los paralelogramos. Y una cuestión también, otra propiedad más, es que la suma de los cuatro ángulos interiores en un paralelogramo siempre nos va a dar 360 grados. Así que tenemos tres propiedades, ¿no? Las voy a enumerar aquí al lado para recordarlas. Muy bien, entonces acá en esta enumeración de las propiedades decimos que los ángulos opuestos son congruentes, por lo tanto van a ser iguales. Iguales este con su opuesto, a eso me refiero, ¿no? Este con su opuesto, son congruentes. Los ángulos adyacentes, es decir, la suma de los ángulos que están uno al lado del otro, nos tiene que dar 180 grados. Es una propiedad, son tres propiedades de los paralelogramos que se deben cumplir. Entonces, si asumimos que es un paralelogramo, esto debe ser así. Otra cuestión más importante a tener en cuenta es que la suma de los cuatro ángulos interiores nos tiene que dar 360 grados. Bueno, con esos datos vamos a tratar de aproximarnos a una solución, intentar solucionar este problema. De acuerdo con los datos que tenemos del problema, nosotros podemos asumir que este ángulo A va a ser igual a 2x más 40 grados y que este sería, si este es el A, este es el B. Bueno, nosotros estamos asumiendo esta información como correcta y decimos que después de la A viene la B, por lo tanto ángulos adyacentes. Yo podría haber tomado este también, ¿no? Pero bueno, tomamos esto acá y decimos que en cuanto a la B equivale o vale 3x más 30 grados. Decimos entonces que los ángulos opuestos van a ser iguales. Este va a tener la misma medida que este. Este va a tener la misma medida que este. Bien, entonces vamos a tener en cuenta cuáles son las propiedades que estuvimos viendo recién para utilizar esas propiedades y calcular el valor de los ángulos que nos están faltando. Es decir, lo que en realidad vamos a encontrar son los valores de los ángulos que están expresados como unas ecuaciones, pero no sabemos cuál es el valor que tienen. Entonces vamos a tomar la propiedad que dice que si nosotros sumamos
los dos ángulos adyacentes, partiendo de ahí, ¿no? Los dos ángulos adyacentes, vamos a tener 180 grados como resultado. Propiedad de los paralelogramos. Entonces, ¿qué hago yo acá? Voy a pensar entonces que A más B me tiene que dar 180 grados. Ese es un dato que yo conozco porque estoy trabajando con una figura que es paralelogramo y el paralelogramo tiene ciertas propiedades. Entonces ya sabemos esta propiedad, la hemos descrito al principio. Por eso es importante recordar cuáles son las propiedades o conocerlas para poder hacer bien este trabajo. Ahora, solo tengo que reemplazar. En el caso del A, voy a decir que A es igual a 2x más 40, datos que me da el problema. Y si le sumo el ángulo B, que es su adyacente, o sea, 3x más 30 grados, todo eso me va a dar 180 grados. Como ya planteé la ecuación básica que me va a permitir conocer el valor que tienen los ángulos, ¿no? Cuando yo resuelva esta ecuación, me va a quedar en claro cuál es el valor de x, ¿no? Y después puedo conocer el valor de los ángulos. Muy bien, tengo 2x más 40 grados, 3x más 30 grados, términos semejantes. Yo puedo decir que 2x se puede agrupar con 3x. Y 40 grados se puede agrupar con 30 grados. Y vuelvo a recordar que todo eso me tiene que dar 180 grados. Así que 2x más 3x me va a dar un total de 5x. Y acá 40 más 30 es 70 grados. Todo eso recuerdo que me debe dar como resultado 180 grados, puesto que la segunda propiedad que dijimos acá, los ángulos adyacentes suman 180 grados. Lo único que me está faltando acá es sacar el valor de x, ¿sí? Entonces me va a quedar con que 5x es igual a 180 grados menos 70 grados. 180 menos 70, 110 grados, y ahí corrijo la imagen. Solo me falta conocer el valor de x pasando este 5 que está multiplicando para el otro lado dividiendo. Así que x va a ser igual a 110 dividido 5. En consecuencia, el x es igual a 22 grados. Como los ángulos estaban expresados como una ecuación, lo único que yo debo hacer ahora para conocer el valor de b y de a va a ser reemplazar esto en las ecuaciones correspondientes. O sea, el valor de x en las ecuaciones del ángulo a y del ángulo b. Eso es todo. Muy bien, aquí están planteadas las dos ecuaciones, entonces, y reemplazo donde decía x por el 22 en ambas ecuaciones. Calculo el valor de a. Después de haber reemplazado, solo hago las operaciones. 2 por 22 que me da 44, más 40, 84. El valor del ángulo A es 84 grados. Lo mismo hago para B, y acá puedo ver, también pueden parar el video cuando sea necesario, que el valor de B es 96 grados. Entonces, si sabemos por propiedad que los ángulos adyacentes suman 180 grados, A más B me tiene que dar 180 grados. Evidentemente acá yo tengo 84 más 96, que es 180 grados. Una evidencia. Esto es clarísimo. Bien, pero aún me falta saber cuáles son el valor de los ángulos opuestos, ¿sí? Vamos a eso. Muy bien, retomamos el gráfico primero, y como ya sabemos cuál es el valor de A, yo puedo decir que A tiene un valor en grados que es 84, y puedo decir que B tiene un valor en grados que es 96. Así que si el A es 84, por la propiedad que me dice que los ángulos opuestos son iguales, este otro que está aquí me da 84 grados, mide 84 grados. Lo mismo va a pasar con este. El opuesto de este ángulo, del B, que es este que está aquí, nosotros vamos a decir que este tiene la misma medida, o sea, 96 grados. ¿Sí? Bien, entonces ahí, digamos, por propiedad nosotros fuimos calculando, usando las propiedades de los paralelogramos para calcular el valor de cada uno de los ángulos. Tener en cuenta también que
paralelogramo es una representación conceptual, no está ajustado al dibujo, no está hecho con transportador, por ejemplo, ¿no? Sino que es simplemente conceptual para que se pueda entender las propiedades que estuvimos trabajando para calcular finalmente el valor de los ángulos interiores. Ahora, ¿cómo podría yo hacer para probar que esto que estoy haciendo está bien? Bueno, para probar, yo lo único que tendría que hacer ahora es aplicar la última propiedad, que es la suma de los ángulos interiores igual a 360 grados. Entonces yo puedo poner esta formulita que es la propiedad que dice que la suma de los ángulos interiores es igual a 360. Así que si A vale 84 grados y B vale 96 grados, el opuesto de A, que es C, vale lo mismo que A. Y el opuesto de B, que es D, vale lo mismo que B. Así que yo realizo la suma y finalmente llego a la conclusión de que es así, 360 grados. Esto es un paralelogramo. Y la suma de sus ángulos interiores es igual a 360. Espero que haya sido útil, que se entienda bien. Cualquier cosa se consulte. Yo voy a dejar algunos otros ejercicios para que puedan realizar.